Buenas tardes para todos. Siendo las 3:10 de la tarde, damos inicio con la grabación de esta clase. Espero se encuentren muy bien cada uno de ustedes. Agradecerles por la asistencia a este segundo encuentro del componente práctico del curso de Química Orgánica, donde, según la programación entregada en semanas anteriores, consta de 3 miércoles seguidos. Iniciamos el miércoles pasado con la explicación por cada miércoles de cada una de las 3 prácticas que compone las prácticas virtuales de este curso. Hoy nos corresponde discutir, resolver las dudas e inquietudes que se tengan de la práctica número 2 y con ello ir construyendo ese documento que contenga los 3 informes de laboratorio más la presentación del quiz y con ello finalizar esta actividad práctica del curso. Actividad que cada vez según la fecha se acerca. 3 de mayo es la fecha máxima para entrega y solución del quiz que se ha planteado para adquirir los puntos respectivos según están indicados en la agenda del curso. Y con ello estos puntos ser sumados con las actividades que ustedes realizan en el campus virtual y así llegar a la aprobación del curso. Les pido el favor entonces, como fue desde el miércoles pasado, mientras yo inicio con la explicación general de esta práctica para quienes hasta el momento no la han leído, para quienes la leyeron pero de pronto hay algunas dudas sobre su desarrollo, pues mantener desactivados sus micrófonos. Yo les daré el espacio para que hagan las respectivas preguntas o dudas que tengan. No nos llevará más de 2 horas estar conectados, es decir, grabándose esta clase. Sin embargo, saben, como también hicimos la clase pasada, estaré conectada vía Skype hasta las 9 de la noche para cumplir con esas 6 horas de 3 de la tarde a 9 de la noche. Estaré atenta entonces hasta esta hora para ir respondiendo a sus dudas o sus inquietudes. Sin embargo, como precisamente estaré conectada hasta esa hora, es que lo hago vía Skype para no generar más grabación y que este enlace no se haga demasiado largo. Igualmente, finalizando la tarde, es decir, entre las 6, 7 de la noche más o menos, a su correo institucional y al foro del aula alterna de la parte práctica del curso, estaré colgando el respectivo enlace de grabación. En cuanto a la atención que voy a dar hasta las 9 de la noche, les quiero hacer las 2 recomendaciones. La primera es que yo le puedo resolver cualquier duda o inquietud que usted tenga de cualquiera de las 3 prácticas de laboratorio. Es decir, yo hoy explico la número 2, pero si usted en este momento se encuentra realizando la 1 apenas por X o Y motivo, o por el contrario usted va adelantado y ya va en la práctica número 3, no hay ningún problema. Yo le resuelvo y le colaboro en lo que tenga que ver de cualquiera de las 3 prácticas virtuales de este curso. Solo que teniendo en cuenta que este trabajo se realiza de forma individual, es que la atención la hago personalizada por el Skype. El encuentro que tenemos aquí por esta sala de Zoom es para tratar los temas generales de estudio que competen de la práctica número 2. En este orden de ideas también, por la atención que voy a dar hasta las 9 de la noche vía Skype, pues les pido que me regalen los minutos suficientes para dar respuesta a su pregunta, ya que pues son varias las atenciones que voy a tener. Ustedes son más de 200 estudiantes los que yo tengo a cargo, entonces en la medida en que mi conocimiento y la digitación de la respuesta me es posible, voy a dar respuesta, ya que efectivamente hasta las 9 de la noche estaré conectada
para este tipo de atención. Y por último, teniendo en cuenta que estas horas que vamos a estar aquí conectados en Zoom, más las horas que para el que me quiera contactar vía Skype hasta las 9 de la noche que voy a estar disponible, entiendo que usted necesite que yo le resuelva sus dudas o sus inquietudes y que de una forma u otra usted se cerciore de que está realizando un buen trabajo, de que sus respuestas son correctas. Entonces tratemos de que las preguntas que se hagan, más que preguntarme a mí si le está quedando bueno o malo, ya o mandarme imágenes solamente como para que yo interprete su pregunta y responda, pues generemos una comunicación donde usted me evidencie qué es lo que he estudiado, qué es lo que realmente no entiende, con el fin de yo poder dar pronta respuesta y no tenerme que como imaginar lo que usted me está preguntando con las imágenes o con de pronto una escritura muy corta que usted me esté haciendo vía Skype. Entonces, esas son las recomendaciones generales que le doy para esta atención que le voy a brindar hasta las 9 de la noche. A partir de este momento, entonces, voy a compartir mi pantalla y con ello me voy a ubicar en la guía donde está explicada la práctica número 2, denominada propiedades químicas del grupo carbonilo y biomoléculas. Cabe aclarar que este tema de la práctica número 2, ustedes lo vieron en ese trabajo que entregaron de la unidad 2 y lo están reforzando con esta unidad 3 que se desarrolla en este momento. Es decir, que el tema no es completamente desconocido, sino que por el contrario, por medio de esta actividad práctica vamos a reforzar el conocimiento que cada uno de ustedes ha adquirido de forma teórica. Entonces, de forma general, esta práctica lo que hace es cómo los aldehídos, las cetonas y los carbohidratos, que son grupos funcionales pertenecientes al estudio de la química orgánica, todas estos tres, aldehídos, cetonas y carbohidratos, se caracterizan por tener la presencia del grupo carbonilo. Por eso es que el título en alguna parte menciona propiedades químicas del grupo carbonilo, porque justo estos tres grupos, aldehídos, cetonas y carbohidratos, en alguna parte de su estructura tienen el grupo carbonilo, donde el grupo carbonilo, si recordamos la teoría, tiene ese carbono que hace doble enlace con el oxígeno. Y este carbono haciendo doble enlace con el oxígeno es lo que nosotros le llamamos grupo carbonilo. Ahora, que si ese grupo carbonilo se encuentra ubicado en el extremo, en cualquiera de los extremos de una cadena hidrocarbonada, es decir, constituida por átomos de carbono o de hidrógeno, está bien sea al inicio o al final de la cadena, estamos hablando de los aldehídos, pero si el grupo carbonilo se encuentra en el intermedio de la cadena hidrocarbonada, es decir, que no está ubicando ni la primera ni la última posición, el grupo funcional es la cetona, la que ya estoy tratando en este momento, pero nótese que en ambos está la presencia del grupo carbonilo. Eso es parte como de la teoría que está indicada aquí en la guía, que usted pues hará lectura y con ello reforzará los conceptos. Y los carbohidratos pues ya son unas moléculas mucho más grandes. Cuando decimos más grandes es que su peso molecular es elevado debido a que hay varios elementos presentes en cantidades de átomos superiores, y lo que hace entonces que al tener su peso molecular, pues notemos que es una molécula elevada en cuanto al peso. También vamos a ver un poco el tema del grupo amida, los aminoácidos y las proteínas. Desde el concepto teórico, recordar que las uniones de aminoácidos generan proteínas y que los aminoácidos se unen por medio del enlace peptídico. En la medida en que yo tenga más aminoácidos unidos por ese enlace peptídico, ya genero son proteínas. Y las proteínas también son macromoléculas, es decir, que son moléculas grandes, porque precisamente las unidades básicas que lo constituyen, que son los aminoácidos,
pues es elevada. Con ello también, de forma práctica, ahora lo estudiamos, con la lectura de esta práctica, es evaluar el contenido de proteína de los alimentos. Esto, digamos, es un ejercicio práctico que vivimos a diario, es decir, a diario consumimos alimentos que contienen proteína en diferentes cantidades. Entonces vamos a conocer aquellos métodos que me permiten a mí determinar la cantidad de proteína presente en cada uno de estos. Y por último, estamos con el tema de los ácidos carboxílicos y los derivados. Otro grupo funcional, los ácidos carboxílicos también tienen la presencia del carbono carbonilo o el grupo carbonilo, solamente que en toda esta gran familia de los grupos funcionales estamos viendo que el elemento central, general en todos son el carbono. De hecho, por eso este curso es de química orgánica, se estudia la química del carbono, y esa química del carbono, el estudio lo dividimos en los diferentes grupos funcionales, donde cada unidad, cada práctica que estudiamos tiene un grupo, un número determinado de grupos funcionales a estudiar. En esta práctica número 2, entonces, de forma general, vamos a hacer un ejercicio práctico por los aldehídos, las cetonas, los carbohidratos, las amidas, los aminoácidos, las proteínas, los ácidos carboxílicos y sus derivados. Es decir, que más o menos vamos a hacer una actividad práctica por alrededor de 10 grupos funcionales, que es lo que más o menos hemos venido recolectando en conocimiento desde que iniciamos este curso con la unidad 1. Por favor, me colaboran con los micrófonos en la medida que estén haciendo ingreso a la sala. Bueno, entonces esta primera parte habla un poco de eso que yo les acabo de mostrar, de decir, una breve teoría de cada uno de los grupos que vamos a estudiar, las similitudes, digamos, las funciones características de los grupos. Esto es la función característica de los ácidos carboxílicos. Este CO, por ejemplo, es ese grupo carbonilo que se hace repetitivo en este grupo de funciones que vamos a estudiar. Y entonces vamos a la parte práctica. Y es que, así como se hizo la práctica número 1, utilizamos videos cortos explicativos del tema, proponemos unos ejercicios y con ello que ustedes generen el informe respectivo. Esta práctica no es la excepción. Tenemos en la etapa 1 3 videos, los cuales usted ya con tiempo pues revisará, y de forma general los 3 videos hablan del primer grupo de funciones orgánicas, que son los aldehídos, las cetonas y los carbohidratos. Estos 3 grupos funcionales los vamos a estudiar desde qué punto de vista, y es cómo yo en diferentes sustancias puedo determinar si hay presencia o ausencia de estos grupos funcionales. Y para yo determinar si hay presencia o ausencia, pues debo hacer una prueba de laboratorio, una prueba a pequeña escala, donde por medio de unas pruebas cualitativas, recordemos que la parte cualitativa es solamente para indicar una cualidad, en este caso la cualidad es presencia o ausencia, aparición o no de un color, si es de un color, qué color, pero nada de los resultados que me den estas pruebas van a ser de tipo cuantitativo o que me indique cuánta cantidad numérica en porcentaje hay del grupo funcional que yo estoy estudiando. Toda esta primera parte es a nivel cualitativo, pruebas cualitativas. Entonces, por eso se le hace la aclaración que de los 3 videos, los 2 primeros, lo que se le va a explicar son diferentes pruebas que nosotros hubiésemos hecho en el laboratorio, en caso de que no estuviéramos atravesando por esta pandemia, donde por diferentes sustancias
reactivos químicos que nos hubiesen entregado, yo le hago las pruebas respectivas y digo si hay presencia o no, si hay cambios de colores, qué cambios de colores hay, pero todo en relación a qué, a decir si hay en esa sustancia que me han entregado en el laboratorio y que yo no sé cuál es, pero yo puedo por unas pruebas indicar si esa sustancia corresponde a un aldehído, a una acetona o a un carbohidrato. Y ya el tercer y último video habla es de los aminoácidos, la presencia, pruebas cualitativas para identificar aminoácidos en algunos alimentos. Aquí cuando nos hablan de aminoácidos, pues también está relacionado con las proteínas, porque como se los decía ahorita, las uniones de aminoácidos generan proteínas. Entonces, vamos a conocer cuáles pruebas son las que me permiten determinar si mi alimento, digámoslo así, tiene aminoácidos y de tenerlos, pues hay un porcentaje de proteínas presente. Y por último, también en este video hablaremos de lo que son la titulación de Sorensen. Es un método ya cuantitativo, ya no es cualitativo, sino que me indica cuánto hay de proteína en un alimento. Entonces, miren cómo empezamos de lo general a lo particular. De lo general es mirando el concepto cualitativo, saber si hay o no hay. Y por último, si hay, entonces, ¿cuánto hay? Yacira Ortiz, Elizabeth Villota, por favor colabórenme con el micrófono que la clase está siendo grabada. Entonces, esa es como la explicación general del contenido de los 3 videos. Ya como les decía, pues ustedes con más tiempo lo revisan, o para los que ya lo revisaron, se estarán informando de que efectivamente cada video habla de cada uno de estos temas, y con ello entonces también por medio de los videos vamos a estudiar este tema de los ácidos. Por ahí veíamos al principio, miren por ejemplo el título de estos 3 videos, el título de este último que dice ácidos carboxílicos y derivados. Entonces aquí se le explica más o menos cuál es esa parte teórica que ustedes deben recordar y esas pruebas que se pueden hacer en cuanto al estudio de este grupo carboxilo. Entonces lo que se diseñó desde el curso fue generar estos videos que corresponden a ejercicios en el laboratorio que se hicieron y se grabaron, explicándoles a ustedes los procedimientos para que ustedes tengan una idea lo más real posible del ejercicio que se hubiese hecho en la práctica. Una vez revisados estos videos, entonces se le proponen los ejercicios. Los ejercicios están denominados por actividades. La actividad 1 se llama aldehídos y cetonas, corresponde solamente a estos 2 grupos funcionales. Y en la tabla número 5 tenemos 4 sustancias: pentanal, butanona, propanal y pentanona. Entonces se le pide que la termine de diligenciar la tabla número 5, consultando la estructura química de cada una de estas 4 sustancias. Y con ello, aparte de colocar la estructura en la columna número 2, entonces ahora en la columna número 3 clasifique cada una de estas 4 sustancias si se trata de un aldehído o una cetona. Recordando que tanto para aldehídos como cetonas está la presencia del carbono carbonilo, pero la ubicación de ese carbono carbonilo es determinante para yo clasificar a una sustancia como aldehído o cetona. Para ello será, y usted puede dar respuesta a esta tabla, pues primordial es que primero se llene la columna número 2, es decir, de la investigación de cuál es la estructura química de cada una de estas 4 sustancias. Ahora voy a abrir este archivo, que es el informe que ustedes van a ir llenando. Entonces, pues nuevamente miren que aparece la tabla número 5 para que ustedes la terminen de, perdón, ¿qué me pasé? Para que ustedes la terminen de diligenciar
Y con ello, entonces, cierran esta actividad y sigue la siguiente. ¿Qué es la siguiente? Corresponde a la tabla número 6. Ya en la tabla número 6, mire que tenemos estas 4 sustancias que son las mismas que yo trabajé en la tabla número 5. Son las mismas, estas 4. Solo que ahorita vamos a estudiar las pruebas que se hicieron con estas 4 sustancias y con ello se reportaron los respectivos resultados. ¿Cuáles son las pruebas? Son estas que comienzan aquí de formación de fenilhidrazonas, ensayo de Filling, ensayo de Benedict, ensayo de Tollens y detección de hidrógenos alfa o ensayos de haloformo. Estas 5 pruebas están explicadas, muchachos, en los videos iniciales, los 3 videos que usted encontró al inicio de esta práctica, cuando estaba empezando a explicarles, están la explicación de cada una de ellas en el sentido que cómo, para qué sirven, cuáles son los resultados, cómo se deben hacer el montaje, cómo se haría la práctica en un laboratorio, es decir, está explicado todo una por una, prueba por prueba. Solo que en esta tabla ya se le está dando los resultados, por ejemplo, de las 4 sustancias que se realizaron, estas 5 pruebas, los resultados que dio. Por eso los resultados están de forma cualitativa. ¿Y qué es cualitativa? Positivo o negativo. Es decir, por ejemplo, para la primera sustancia, que es el pentanal, dio positivo en la primera prueba de formación de fenilhidrazonas, positivo para Filling, positivo para Benedict, positivo para Tollens, pero positivo para ensayo de haloformo. Y así sucesivamente, entonces se le dan las respuestas de todas las 5 pruebas de las 4 sustancias analizadas. Se le da la respuesta. En primera instancia, pues se le entrega el video para que usted sepa en qué consisten estas 4 pruebas. Segundo, se le da esta tabla con los resultados para que usted, una vez entienda cada prueba, entienda también ahora con esta tabla número 6 por qué es que da positivo para una, por qué da negativo para otra. Y entonces en el informe, en ese documento que ustedes están llevando, entonces vuelven y encuentran la tabla número 6, pero ya deben contestar unas preguntas de acuerdo a estos resultados, exactamente 4 preguntas, donde digamos la primera dice, ¿qué pruebas permiten identificar ambos grupos funcionales aldehídos y cetonas? Es decir, que todas estas 5 pruebas sirven para yo poder decir si hay presencia o ausencia de los grupos funcionales entre los aldehídos y las cetonas. Entonces, como yo estoy estudiando 4 sustancias, usted me va a indicar de las 4 sustancias que estamos estudiando, de las 5 pruebas que se sometieron para cada sustancia, ¿cuál sirve para identificar ambos grupos? Es decir, que cuando en una sustancia, bien sea un aldehído o una cetona, la prueba, cuál de las 5, o si todas, o 2, o 3, o 4, cuáles de ellas son las que me permiten identificar o que me dé positivo cuando yo tengo contenido, bien sea un aldehído o una cetona. Es decir, que ya la prueba como tal no discrimina, sino que si hay aldehído, da positivo a la prueba, pero si hay cetona, también da positivo. Entonces, la primera respuesta va con base a este tipo de pregunta. Prueba que pueda servir para identificar los 2 grupos funcionales. La segunda, ¿cuál es ya específica para aldehídos? ¿Cuál de las 5 pruebas, si es aldehído, la sustancia me va a dar positivo, pero que si yo esa prueba la utilizo, por ejemplo, para las cetonas, pues me da negativo, me debería dar negativo. ¿Por qué? Porque aquí solamente le estoy pidiendo es el nombre de las pruebas que darían positivo cuando hay presencia de aldehídos. En la 1.3 ya se especifica para cetonas, es decir, ya cuáles pruebas de los nombres de las pruebas quedarían positivo siempre y cuando exista la presencia del grupo funcional cetona, exclusivo para cetonas. En la 1.4, que es la última, hacemos la integración nuevamente de los 2 grupos funcionales, es decir, de los aldehídos, las cetonas y los carbohidratos.
¿De qué tipo? Respondiendo dos preguntas. La primera, ¿qué tipo de alcohol permite obtener la oxidación de un aldehído? Este trabajo ustedes ya lo hicieron en una unidad. Entonces, por favor, en caso de que se le haya olvidado, retome esa unidad en la que usted justo daba respuesta a estas dos preguntas. Esto que quede claro, estas preguntas ya se le hicieron a ustedes en un trabajo anterior. Sin embargo, entonces, lo que le está planteando en la primera pregunta del numeral 1.4 es que si bien los alcoholes se clasifican en primarios, secundarios y terciarios, todos tres pueden sufrir reacciones de oxidación y al sufrir reacciones de oxidación generan un producto diferente. Un producto diferente es diferente al alcohol con el que usted inició. Entonces, ¿cuál alcohol, el primario, el secundario o el terciario, cuando usted lo oxida, le da un aldehído? Entonces, lo debe indicar. Y asimismo, ¿qué tipo de alcohol entre las tres opciones, primario, secundario o terciario, cuando usted lo oxida, le da una cetona? Con ello, entonces, está finalizando el desarrollo de esta primera actividad, la actividad número 1, e iniciamos la actividad número 2. Entonces, me remito nuevamente a la guía. Va a hablar la actividad número 2 de biomoléculas, es decir, estas moléculas grandes, donde tenemos carbohidratos, aminoácidos y proteínas. Y el estudio práctico que vamos a hacer de este tema es estudiar pruebas cualitativas que se hacen en el laboratorio para yo identificar si hay presencia o ausencia de estos tres grupos funcionales. Entonces, mírese cómo cada actividad va segmentando, dividiendo el grupo de funciones que se va a estudiar. La primera básicamente era alrededor de los aldehídos y las cetonas. Por ejemplo, ya en esta actividad número 2 está en torno a los carbohidratos, los aminoácidos y las proteínas. Entonces, lo que vamos a estudiar acá es qué pruebas yo puedo hacerle a diferentes sustancias para que me digan si hay o no presencia de aminoácidos y de proteínas, y en última instancia hacer un ejercicio donde ya una prueba de tipo cuantitativo me digas cuánta cantidad de proteína hay. No tiene sentido que si yo tengo un alimento al cual quiero saber si tiene proteína, le haga una prueba de que me diga cuánto hay. Yo lo que primero debo saber es si hay o no hay, para no perder mi tiempo con un experimento de mayor rigurosidad, de mayor complejidad. Entonces yo empiezo por lo básico, y por lo básico es que ese alimento yo le haga la prueba y me diga, ¿tiene o no tiene proteína? Ah, que si tiene, entonces ahora sí, haga la prueba que le diga cuánto tiene. Entonces aquí hacemos lo mismo. Estas pruebas que están aquí nombradas, que son Buret, Santoproteica, Hopkins-Cole, Sakaguchi y titulación de Sorense, las 4 primeras son pruebas cualitativas para determinar si hay o no hay. La última prueba, que es titulación de Sorense, ya es el medio cuantitativo para yo determinar cuánto hay de aminoácidos o de proteínas. Entonces, de la misma forma que en la actividad número 1, me devuelvo acá al formato que ustedes pues van a estar diligenciando, le propongo, recuerden que estas pruebas fueron explicadas en los videos, por eso es que es vital que usted revise de forma detenida esos videos para que entienda cuáles son las pruebas y cómo se harían en el laboratorio, y entonces le explican cómo se hace la prueba de las 5 que les acabo de mencionar, empezando por la Buret y terminando con la titulación de Sorense. Entonces, parecido a la actividad 1, estos son los 5 alimentos evaluados: huevo, leche de soya, leche entera, leche de almendras y gelatina. Estas fueron las 5 pruebas que se le hicieron y el resultado que dio de cada una. Mírese que las 4 primeras solo dan información cualitativa, que si una tonalidad baja, moderada o fuerte, y la última prueba, por ser de tipo cuantitativa, está en función de un número en particular, porque es de cuánto. De acuerdo entonces a que usted haya revisado ese video, haya entendido en qué consiste cada una de estas 5 pruebas, revise esta tabla, entienda por qué para el huevo, por ejemplo, la tonalidad fue moderada, por qué para la leche entera
la titulación de Sorense dio 10 y así sucesivamente entienda por qué están todos estos resultados en esta tabla, pues va a responder las siguientes preguntas. Y es que de acuerdo a los resultados que están en la tabla, ¿cuáles muestras tienen mayor contenido de proteína? Mire que la pregunta es en cuanto a lo general, a lo cualitativo. De todos estos 5 alimentos, ¿cuáles muestran o cuáles alimentos tienen mayor contenido de proteína? Entonces, deben estudiar ustedes, revisar si una tonalidad fuerte, moderada o baja indica si hay una alta, media o baja presencia de proteína en el alimento, para que así puedan, digamos, de estos 5 grupos indicar en primera instancia cuál es que ustedes consideran que tiene mayor proteína, cuál tiene media. Entonces aquí respondan es si bien con los 5 alimentos o solo con 1, con 2, de acuerdo a la interpretación, pero todas esas respuestas de aquí son los alimentos que usted considera, según los resultados de la tabla, tienen mayor contenido de proteína. No olvide que la pregunta le hace la observación de que la respuesta debe ser justificada. Si usted aquí responde que uno de los alimentos con mayor contenido de proteína es, por ejemplo, la gelatina, debe indicar el por qué. Y el por qué es de acuerdo a estos resultados. Yo digo, por ejemplo, que la gelatina es uno de los alimentos que mayor proteína tiene, porque para Biuret, la prueba de Biuret me dice que la tonalidad que dio fue fuerte, y cuando en Biuret me da una tonalidad fuerte, me está indicando que hay alta presencia de aminoácidos. Por ejemplo, eso podría ser una justificación. En las otras preguntas, entonces voy a bajar, la siguiente dice, de acuerdo a ese grupito que usted dijo en la pregunta anterior de los 5 alimentos, ¿cuáles son los que tienen mayor contenido de proteína? Entonces ahora es que consulte, investigue cuál proteína es la que está presente en ese grupo de alimentos que usted mencionó en la pregunta anterior. Porque una cosa es que usted diga que hay proteínas, perfecto, pero es que resulta que el grupo que abarca las proteínas es muy amplio, hay diferentes tipos de proteínas. Entonces, aquí en esta ya le estoy pidiendo que investigue qué proteína, por ejemplo, está presente en la gelatina, si es que la gelatina yo la nombré como uno de los alimentos que mayor contenido de proteína tiene en la pregunta anterior. En la siguiente es que con base a la intensidad de la tonalidad de la prueba santoproteica, entonces usted se va a la tabla, mira la columna que dice reacción santoproteica, que es esta tercera columna, entonces dice, con base en la intensidad de la tonalidad de la prueba santoproteica, ¿cuál muestra tiene mayor contenido de los aminoácidos? Fenilalanina, tirosina y triptófano. Entonces aquí ya me están diciendo más información. ¿Cuál? Y es que la prueba santoproteica es para determinar presencia de aminoácidos en alimentos. Esta prueba es para decir si hay o no hay aminoácidos en alimentos. Pero como el grupo de aminoácidos es tan grande, esta prueba solo funciona para estos 3 aminoácidos, la fenilalanina, la tirosina y el triptófano. Si usted tiene un alimento y le hace esta prueba santoproteica y el alimento tiene los 3, 2 o 1 de los 3 aminoácidos que he mencionado, la prueba le va a dar positiva. Pero si usted tiene aminoácidos diferentes a estos 3, la prueba le va a dar negativa. Y no quiere decir que su alimento no tenga aminoácidos. No, lo que le está diciendo es que tiene aminoácidos, pero no de cualquiera de estos 3 tipos de aminoácidos, que es diferente. Entonces, como por ejemplo, todos tenemos, pues nos corre sangre por el cuerpo, pero todos no tenemos el mismo tipo de sangre. Entonces, aquí es lo mismo, el alimento tiene aminoácidos,
pero si el tipo de sangre, por ejemplo, retomando este ejemplo, no es O positivo, A positivo o AB, no le va a dar. Entonces, aquí es lo mismo, si el alimento no tiene fenilalanina, tirosina o triptófano, le va a dar negativa. Ahora la pregunta siguiente es la misma historia, pero con la prueba de Hopkins-Cole. La prueba de Hopkins-Cole es para decir si el alimento que usted está estudiando tiene aminoácido, pero del tipo triptófano, es decir, que el triptófano es un aminoácido. Entonces, si mi alimento tiene triptófano en específico, me va a dar positiva. Si no tiene triptófano, la prueba me va a dar negativa, pero no quiere decir que no haya aminoácidos, es que no hay triptófano, que es diferente. Y por último, en este mismo tipo de preguntas, en la 2.1.5, está la prueba de Sakaguchi, y es lo mismo. Busca en particular un aminoácido que es la arginina. Si el alimento evaluado contiene arginina, va a dar positivo. De lo contrario, será negativo. La siguiente pregunta es, ¿cuál alimento deberíamos consumir por su mayor contenido de proteína y aminoácidos? Entonces, usted lo que puede hacer en esta pregunta es mirar en los libros, preguntarle a Google, ¿cuál de los 4 alimentos que estamos estudiando es el que mayor contenido de proteína tiene? Y entonces, con ello, pues da la respuesta correcta, porque aquí ya le estamos pidiendo es uno, mire que dice cuál, no cuáles. Entonces, ¿cuál tiene mayor contenido de aminoácidos de proteínas? Justificar su respuesta, es decir que, por ejemplo, por cuántos gramos de gelatina, cuánto porcentaje o cuántos gramos de proteína hay presente y qué tipo de proteína. Siguiente, la 2.1.7, tenemos, perdón, que me pasé. Tenemos la 2.7, es ya ese estudio cuantitativo, es decir, la última columna de la tabla donde nos hablaban de la titulación de Sorensen. Ya esta columna, recuerden que tiene números porque ya me dice cuánto hay, cuánta proteína presente en el alimento. Entonces, se le da un ejercicio práctico donde el estudiante lo que hizo fue trabajar con el huevo y un extracto de lentejas. Ambos alimentos tienen proteínas, ambos tienen, solamente que ahorita necesitamos saber es cuál tiene más proteína. Es decir, aquí el estudiante ya sabe que va a cuantificar la proteína porque ya sabe que los dos tienen. Lo que no sabe es cuánto tiene. Entonces aquí vamos a ir a una prueba específica, no que me diga si hay o no hay, sino cuánto hay. Y así determinar si, digamos, es mejor consumir huevo o consumir lentejas en términos de mayor concentración de proteínas. Y con ello, entonces, vamos a la parte del ejercicio 2. Creo que decía 2.2, ejercicio de identificación de carbohidratos. Tenemos la número 8. Giselle Gárnicas, colabóreme por favor con su micrófono. Bueno, ya en esta tabla 8 está relacionado al estudio de los carbohidratos, cambiamos de grupo funcional y en la primera columna, igual que hemos explicado en los ejercicios anteriores, tengo el nombre de diferentes pruebas que sirven para identificar si hay o no hay carbohidratos y otras pruebas que me dicen si hay, qué tipo de carbohidrato hay presente. Entonces, en los videos que estábamos mostrando al principio, nos explican cada una de estas pruebas de Molish, Benedict, Lugol, Barfoot, Vial, Seliwanov, y hay otra, no hay otra. Entonces, todas estas pruebas, unas son generales, unas son para decir si hay o no hay, y otras son más específicas para decirme qué tipo de carbohidrato hay, ya que los carbohidratos se clasifican, por ejemplo, en 3
grupos, los monosacáridos, los oligosacáridos y los polisacáridos. Y los monosacáridos, a su vez, se dividen en dos, en aldosas y cetosas. Aldosas de aldehídos, cetosas de cetonas. Entonces, aquí lo que hay que hacer, lo que usted debería, es entonces revisar el video donde ya le explican cada una de estas 6 prácticas cualitativas. Estas todas son cualitativas, y entonces dar respuesta a la tabla. Y le da es decir, cuando digo da la respuesta a la pregunta, porque la respuesta de la prueba se la dan. Entonces, en Molish dio un anillo de color rojo-violeta. Entonces, un anillo, cuando usted está estudiando una sustancia que cree usted que tiene carbohidratos y ve que el resultado de esa prueba le da un anillo es una circunferencia, que aparece una circunferencia de color rojo-violeta, si es o no es carbohidrato, es decir, presencia o ausencia de carbohidrato. Entonces usted mire, según la revisión que haga de la prueba de Molish, cuando aparece este tipo de resultado de anillo color rojo-violeta, ¿qué le está indicando ese color? ¿Qué le está indicando ese anillo? ¿Que hay o no hay? ¿Hay o no hay qué? Carbohidratos, que es el grupo funcional que se está estudiando. Y asimismo, entonces, para la prueba de Benedict se le da el resultado ya, y es que el estudiante hizo la prueba y le dio al final un color verde o amarillo. Entonces, este color verde o amarillo, ¿qué me significa? Que mi carbohidrato o mi azúcar, porque acuérdense que los carbohidratos son azúcares, ¿es reductor o es no reductor? Entonces usted debe estudiar este tema de qué es reductor o no reductor, revisar el video que le indican qué significan estos dos grupos y dar la respectiva respuesta. Entonces la dinámica es la misma por cada una de las 6 pruebas, y con ello, pues que haga las respectivas lectura de preguntas y con ello pues llegue a la respuesta. Solo que, digamos, este ejercicio tiene las preguntas, unos con base a los resultados de las pruebas que se nos dan en la tabla, y otra con base a las respuestas a las preguntas que usted debe completar en la tabla. Y con ello ir llegando a la deducción del tipo de carbohidrato que usted estudió. Entonces, por ejemplo, resulta que a usted en ningún momento le han dicho en la guía cuál fue el alimento que el estudiante trabajó en el laboratorio. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es que con las respuestas de la tabla, las respuestas a las preguntas que usted va a dar, sea usted el que llegue a la deducción de decir si el carbohidrato que es el objeto de estudio es una sacarosa o es la lactosa. Aquí le están dando las dos opciones, le muestran la estructura de las dos sustancias. Es usted ya, de acuerdo al estudio de las pruebas, a comprender los resultados de cada una de las pruebas, que usted diga, el carbohidrato que se estaba estudiando era la sacarosa o era la lactosa por esto y esto. Es decir, la justificación. Y la actividad número 3 habla ya de los ácidos carboxílicos y sus derivados, es decir, el último grupo funcional, y lo toma de la misma forma. Ácidos, lo que son el estudio de los ácidos carboxílicos, pues ellos tienen la característica, como su nombre lo dice, de ser sustancias ácidas, es decir, que manejan un pH entre 0 y 6 dentro de esa escala que hay de la acidez. Se estudiaron 3 alimentos: zumo de limón, vinagre y ácido benzoico. Todas estas 3 sustancias son ácidas. Entonces se le hicieron estas 2 pruebas, la del papel tornasol y la del desprendimiento de CO2. Estas 2 pruebas se las explican también en los 3 videos que están al principio de la guía. Entonces usted, de acuerdo a esa explicación y estos resultados que le están dando en esta tabla, pues va a poder comprender el por qué le están dando esos resultados. Pero usted debe completar la columna número 4, que es consultar el pKa. Para los que ya han iniciado esta consulta, porque yo tengo estudiantes que ya me han preguntado de esta tabla,
me han dicho que han encontrado más de un valor del pKa. Entonces, la sugerencia que le doy es que coloque todos los valores que usted ha encontrado, solamente que indique tal valor por qué es decir, el pKa, muchachos, suele cambiar con la temperatura. Entonces, por ejemplo, que a 20 grados centígrados el pKa es tal, pero a 35 es tal. Entonces, usted colóqueme los valores, si usted gusta, ¿no? Colocar varios valores de pKa. Hay para unas sustancias que solamente va a encontrar uno, pero puede pasar que para otras de estos 3 alimentos que estamos estudiando, usted puede encontrar más de uno, entonces los puede indicar uno o todos los que usted haya encontrado, no hay ningún problema. Entonces las preguntas que siguen son básicas. Consulta, ¿qué es el pKa? ¿Cuál ácido presentó un color más rojizo en el papel indicador? Es decir, estamos claros que los 3 alimentos que estamos estudiando son ácidos, todos, el zumo de limón, el vinagre y el ácido benzoico. El ácido benzoico no es un alimento, ya es un ácido antes muy fuerte que se utiliza hasta para ciertos tratamientos, por ejemplo, cuando a las personas les salen hongos en las uñas, esto de lunecia y todas estas cremas o sustancias líquidas que se aplican en la uña, de hecho contienen ácido benzoico porque eliminan el hongo que se tiene en ese momento. Entonces, cabe aclarar que pues solamente son alimentos el vinagre y el zumo de limón. Bueno, entonces, en la prueba del papel indicador, aquí ya le preguntan que con base a esa prueba, pues cuál ácido de los 3 presentó un color más rojizo. Y la pregunta 3.1.3 ya va con base a la segunda prueba, que es el desprendimiento de CO2. En este ejercicio de 3.2 ya hay un ejercicio del tipo cuantitativo. De hecho, mire que tiene ya unos valores de 50, 10, 0,01 para que se determine cuánto hay. Investigue, también en los videos se les explica todos los métodos, por lo general, de pruebas que se hacen en el laboratorio, así a pequeña escala, relativamente sencillos, para identificar cuánto hay, es decir, prueba cuantitativa, si utilizas el método de la titulación. Entonces, lo primero es que en esos videos ustedes revisen la parte donde le explican qué es una titulación, y ya cuando usted entienda qué es una titulación desde la parte teórica y práctica, pues pueda entonces resolver este ejercicio. Este ejercicio, de acuerdo a los valores que se le dan y esta fórmula que tiene aquí de volumen por concentración igual a volumen por concentración, de acuerdo a este despeje que ya le han dado, mire que ya está indicado, pues usted lo que va a hacer con estos valores es reemplazarlo en la fórmula y llegar a la respuesta numérica que le está pidiendo el ejercicio como tal. Y el ejercicio 3.3, es decir, que seguimos en la actividad 3, habla de un tipo de reacción que se conoce ejercicio de saponificación o esterificación. Es una reacción que yo creo que ustedes han escuchado en algún momento, que es para la fabricación del jabón. Entonces le preguntan que consulte que cuál es la diferencia entre saponificación y esterificación, es decir, que básicamente esa respuesta es de consulta. Y dice, ¿cuál grupo carbonilo se utiliza para obtener jabón? Entonces, de acuerdo a la respuesta que usted dé en la pregunta anterior, pues fácilmente sale para saber cuál de las dos reacciones se utiliza para la producción de jabón. Y por último, ¿cuál se utiliza para obtener el acetato de etilo o llevar a cabo el proceso de esterificación? Es decir, que hay una prueba que es específica para obtener jabón y otra que es específica para obtener el acetato de etilo. Entonces, basta es con diferenciar cuál corresponde a cada una. Y ya por último, en este ejercicio número 4, es muy parecido a lo que ustedes están haciendo o hicieron ya en la práctica número 1, que son los montajes. Ya es que ustedes
Los videos, como son grabaciones que se hicieron en un laboratorio de química con el fin de que ustedes conozcan los reactivos, los materiales, el montaje, cómo se armó. Entonces, por medio de estas diferentes imágenes que están aquí, que son montajes de cada una de todas las pruebas que hemos hablado hasta ahorita, pues usted las clasifique. Entonces, aquí le piden es que, digamos, esta primera imagen, usted diga si es para realizar qué tipo de prueba o de montaje. Entonces, por ejemplo, ya que se los acabo de mencionar, les doy como una respuesta. Este montaje, muchachos, es para hacer titulación. Este de aquí es, digamos, para la prueba entonces de Sorense, la titulación de Sorense podría ser, pero en general esta imagen corresponde a un montaje que se utiliza cuando yo voy a realizar el proceso de titulación o a titular para saber cuánto hay, de cuantificar. Y así están las otras, es decir, esto lo tiene que ampliar, por ejemplo, para estas que son de pruebas cualitativas, todas estas que ustedes vean como estos dibujos son tubitos de ensayo. Entonces, tiene que ampliarlos para que usted pueda leer la fórmula química que está aquí en estos envases. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, en la prueba de Benedict, se me ocurre, o la de Sakaguchi, la de Hopkins-Cole, la santoproteica, en la explicación de los videos le dicen, para la prueba de Molish es necesario que utilice ácido clorhídrico, agua, tubo de ensayo, entonces tienen que mirar esta fórmula molecular para que lo sepan relacionar con la prueba. Entonces miren, por ejemplo, en esta, aquí le dicen que aquí hay cetona contenida, esto es yoduro de potasio, yodo. Entonces, eso es de acuerdo al estudio de cada una de las pruebas. Es decir, que hay que retomar ese video donde se explica de nuevo la prueba, pero ya para que se enfoquen en mirar los reactivos, no, pues sí, es decir, los reactivos, los materiales y cómo se hace el montaje en general. Entonces, en eso consiste esta actividad número, aparte voy a reducir que me quedó muy amplia, esta actividad de los montajes. Y con ello, pues miren que acabamos, es decir, me devuelvo aquí. Entonces, ya después usted responde estas preguntas de la 3.4 a las 3.6, pero todo esto va con base a los montajes, a la utilización de los materiales y de los reactivos, y tanto así pues que esta tabla que estamos viendo aquí en el numeral 3.6 es con base a los montajes, por eso le pide material de laboratorio que se ha utilizado. Entonces, pues debe revisar las imágenes y los videos para que pueda dar respuesta a cada una. Ese es como el recorrido general por la guía, que pues digámoslo así, en un trabajo responsable y de acuerdo a las indicaciones que se les han dado a ustedes, muchachos, ya debieron haber revisado toda esta guía, ya debieron haber visto los videos, ya ustedes casi que esto que yo estoy hablando aquí es como repetitivo, porque digamos que el ejercicio ustedes ya lo debieron haber hecho. Yo estoy aquí es para atender a las dudas, porque ustedes ya hayan empezado a contestar estas preguntas. Si no, pues entonces la invitación es que inicien para que aprovechen esa conexión que voy a tener hasta las 9 de la noche, de ayudarles con cada una de las preguntas de cualquiera de las 3 prácticas, de cualquiera que usted esté realizando en este momento, y con ello pues yo también empiece a mirar pues cada uno de ustedes cómo está trabajando y las preguntas que cada uno tiene, porque al no ser este trabajo colaborativo, pues las preguntas mías no son las del otro compañero tal cual, o de pronto sí, son las mismas, pero pues tiene la ventaja de que yo la atención la hago personalizada. Entonces eso les da a ustedes como mucho más facilidad en el desarrollo del trabajo. Entonces la idea es que yo paro esta grabación, que es la explicación general de la práctica número 2. Me regalan una horita aproximadamente que se demora mi computador en traducirlo a un enlace
para colgárselos en el foro, para mandárselos a su correo, y usted mientras sabe que inicia con el desarrollo de cualquiera de las prácticas y que me puede contactar hasta las 9 de la noche. ¿Es clara entonces la actividad del día de hoy? ¿Preguntas, dudas? Profe, ¿aló? Sí, le escucho. Profe, yo tengo una duda con el ejercicio de equivalente de neutralización. Sí, la escucho. Profe, las unidades que tiene que dar, porque ahí me dice moles de ácido, ¿no? ¿En qué unidades me tiene que dar la expresión para que quede correcta? Porque me da N sobre L. ¿Estaría mal? No está mal, es que N significa moles y L es de litros. Entonces, esa unidad, ese resultado, perdón, las unidades se reportan con base a la fórmula que usted esté utilizando. Moles sobre litro es la unidad de la operación de molaridad, ¿cierto? La molaridad son moles de soluto dividido litros de solución. Entonces, el número que usted le dé debe tener las dos unidades, justo las dos que usted me acaba de decir, N sobre L. Listo, profe, gracias. Con gusto. ¿Otra pregunta? Bueno, voy a contestar las dos preguntas que tengo en el chat. Asistencia no, eso está aclarado desde meses atrás. La directora del curso les ha indicado, y yo también en la clase pasada, no hay asistencia para este tipo de encuentros. Y las preguntas del componente práctico solo son los miércoles, es decir, fue el miércoles pasado de 3 a 9, este miércoles de 3 a 9 y el próximo de 3 a 9. ¿Por qué? Porque el componente práctico no tiene retroalimentación todos los días como lo tienen las actividades del campus. ¿Alguna otra pregunta? Por eso es vital que aprovechen estos espacios para que comiencen a hacer eso y podamos resolverlo. La escucho. Tutora, buenas tardes, con Adriana. Sí, Adriana, cuéntame. Tengo una inquietud respecto a la tabla 7 en la reacción de santoproteica. Acá, según la tabla, me dan, o sea, me pide la pregunta que muestre que cuál es la muestra que contiene mayor aminoácido en fenilalanina, tirosina y trifosfato. No, no dice Triptófano es. triptófano, dice. Ese triptófano. Entonces, pues yo saqué los resultados que me dieron tonalidad fuerte y moderada. Pero en una de esas sustancias, digamos en la leche entera, según el video que yo miré, la leche no tiene, por lo menos, no tiene la fenilalanina, fenilalanina, Sí, no la fenilalanina. tiene. ¿Okay? Es que Sí, esta señora. prueba O sea, no es para los tres, es decir, es para cualquiera de los tres. No es que un alimento vaya a tener los tres aminoácidos, no, es que pueda tener los tres, dos o uno, pero de estas tres opciones. de esas tres opciones. Por lo menos Pues, el pero alimento entonces, tiene uno. digamos en este caso que me bota que la leche entera es más fuerte, o sea, tiene tonalidad fuerte, pero no, según lo que yo anoté del video, no tiene ninguna de las tres, o sea, no sé cómo será. Pero entonces es que la pregunta ahí es muy clara y es, con base en la intensidad de la tonalidad de la prueba, ¿cuál tiene mayor contenido? Es decir, que si la leche no le dio, de acuerdo a las tonalidades, positivo para ninguno de estos tres, pues no debe ir en esta respuesta, porque es que esta O sea, es respuesta... que ya dice que, perdón, es que dice que tiene tonalidad fuerte, o sea, no más con el hecho de que me diga tonalidad fuerte es porque, digamos, yo, o sea, asimilo que me dio positivo para que tenga el aminoácido de, ¿el qué?
el triptófano, Triptófano, sí. ¿o no? Sí, o sea, Pero es una ella de las no tres. tiene, Y los otros dos o sea, yo me tengo que tampoco tiene basar, tirosina y tampoco no tiene efedrina. sí, sí, hay una que sí contiene una de las que tengo acá, pero o sea, yo lo estoy preguntando es respecto a que me dio la tonalidad fuerte. O sea, me baso es a la tabla porque según lo que tengo acá, en lo que anoté, ella no contiene la leche que me da tonalidad fuerte, no contiene ninguna de las tres componentes, de los tres aminoácidos que me están dando. Entonces indicas que Incluso es, pues la directora, sí señora. incluso la directora, ella dio, digamos, como, pues ella nos dijo el orden de la sustancia que iba inicialmente, ¿no? Pues cuál era la que nos da la tonalidad más fuerte, pues significaba que daba positivo, ¿no? Para que aplicara para esas sustancias. Pues entonces yo lo tomé así, sino que fue a verificar los aminoácidos que contiene la leche entera, pero no encuentro ninguno de los tres. Bueno, entonces mira cómo tú llegas a una buena conclusión y es, tú te fuiste de investigar. Es decir, tú fuiste a mirar si tu respuesta estaba o no correcta y te estás encontrando con que no. Entonces, esa es la idea de este trabajo. Si me entiendes que si de pronto por A o por B se ha puesto una cascarita en el trabajo, pues ustedes sepan encontrar como esas cascaritas que se proponen. ¿Ya? Ah, sí, señora, sí, Pero es por porque eso, pues porque entonces digamos iba a no preguntar, comiste entero, sí, no te fuiste a creer completamente, sino que fuiste a investigar y mira lo que has encontrado. sí, señora. Entonces, pues me ajusto entonces de acuerdo a lo que, pues a la información que me han dado, ¿cierto? Porque es Sí, que no, señor. según la tabla me está diciendo otra cosa, entonces no, pues no es lógico, A tu según la investigación. información que tengo. Ujú, Sí, señora. señora. Ah, ok, entonces voy a seguir revisando las demás porque pues me Uno daba, no sabe, le crea la duda para las demás. Ajá. sí, señora. Ay, gracias, Vale, tutora, muy amable. qué gusto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces muchachos, igual estas preguntas, todas las demás que puedan haber ya de forma, señor, alguien va a hablar? Bueno, de forma individual las atiendo, lo único es que ya voy a dar por cerrada la grabación para poderles enviar el enlace y automáticamente cierra esta sesión de Zoom, quedo conectada por el Skype, se los voy a poner para el que todavía no me tenga agregado, los voy a poner en el chat, mi Skype para que me agreguen y entonces por ahí estamos en contacto hasta las 9 de la noche. Gracias por su asistencia. Profe, disculpe, yo tengo una pregunta. Profe, según yo podría enviarle los avances de los informes para que No, usted me haga el favor no hay y avance. me diga Es decir, este si voy trabajo no es, bien o no. mira, eso fue lo dije al inicio de esta sesión. Este trabajo no tiene avance, ustedes no cuelgan ni mandan trabajos de avance porque no es, yo lo que atiendo son dudas, inquietudes. Que si usted me quiere por el Skype ahora mandarme un ejercicio y que yo se lo revise, que le mire y todo, con mucho gusto, pero que usted ahora por el Skype me vaya a mandar, por ejemplo, los 3 informes para que yo ya se los revise y todo, esa no es la idea del trabajo, porque no se No, revisan así avances parciales. uno por uno sería. Sí, sí, señor, Ah, bueno, ok, con mucho gracias. gusto. Bueno, muchachos, entonces voy a cerrar la sesión de Zoom y nos hablamos entonces con cada uno de los que necesite por el Skype. Vamos hasta las 9 de la noche. Que tengan feliz resto de tarde y ya les Profe, una envío el pregunta enlace. antes de irse. ¿Sí le escucho? Asistencia no hay. No, señora. Asistencia. No, señora. Profe, es tan amable, usted envía el enlace del Skype por si de pronto los que no lo tenemos. Por correo institucional y por el foro lo mando.
porque es muy pesado. Bueno, Entonces lo mando por el correo institución, gracias. por los dos medios, correo y foro. Listo, sí, señora, gracias. Un gusto. Bueno, entonces nos hablamos por el Skype, muchachos, hasta las 9 de la noche. Espero atenderlos a todos para que consoliden ese informe de la práctica número 2 o finalmente todo el producto de acuerdo a donde vaya. Gracias, hasta luego.